Asociación Nacional Conmemoración Hostos 180 presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. El hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Bienvenidos a otra edición de la serie Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. A nombre de la Comisión Nacional Conmemoración 180, le damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Roberto Mori González. En el programa de hoy vamos a atender dos por lo menos, de las disciplinas, de los quehaceres, de las obras, de los proyectos que Hostos trabajó, ¿verdad?, durante su vida, que son la geografía y el periodismo. En la música de introducción escucharon unos acordes de una cueca chilena, y esto es porque esas dos tareas o proyectos que Hostos llevó a cabo, la geografía y el periodismo, mucho de eso se llevó a cabo mientras Hostos tuvo una larga estadía en Chile en la década de los 1890, ¿verdad? Y como nuestros invitados del programa de hoy le explicarán. Para trabajar con estos dos temas, la geografía y el periodismo en Hostos, contamos con dos especialistas en esas ramas del saber o en ese tipo de actividad. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos Pérez Morales. Carlos Pérez Morales es docente jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, es geógrafo, es historiador y tiene obra e investigación sobre la geografía en Hostos, además de sobre otros temas que él nos podrá decir. También tenemos con nosotros al doctor Maximiliano Dueñas Guzmán, que es actualmente profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en el Departamento de Comunicaciones, que es su disciplina, la disciplina que él enseña allá en Humacao. Y Max es colombiano de nacimiento, puertorriqueño por elección, y ha vivido muchísimos años acá con nosotros en Puerto Rico, y también ha hecho investigación sobre el periodismo en Hostos. Así que a ambos le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos haber aceptado la invitación para hacer este programa de la serie Hostos desde nuestro tiempo. Bueno, vamos a introducir el tema. Hostos, lo primero que quiero que los dos compañeros reaccionen o comenten es precisamente sobre esa multiplicidad que Hostos tiene, que Hostos se le conoce mayormente, ¿verdad?, por ahí como el educador. Hostos dicen que es educador, y lo ponen ahí con un libro, lo ponen con estudiantes, etcétera, pero Hostos hizo muchas cosas, ¿verdad? Hostos tuvo una intensa labor periodística desde que era estudiante en España, y yo creo que hasta el último momento de su vida escribió en cuanto periódico le abría las puertas, ¿verdad? Y en este sentido, me parece que es importante para nosotros poder aquilatar la obra de Hostos, es mirar esa variedad, esa multiplicidad de Hostos en las disciplinas y las relaciones que había entre ambas. Por ejemplo, pues la geografía con la educación, el periodismo con el activismo político. Así que me gustaría que cada uno de ustedes en unos cuantos minutos pues puedan un poco reaccionar a esto, cómo ustedes lo ven desde la disciplina que ustedes estudian. No sé, podemos empezar por quien quiera. Bueno, pues yo voy a empezar. Muchos saludos a nuestro público radio oyente. Hoy les voy a hablar un poquito sobre Hostos y la disciplina de la geografía. Como ustedes quizás saben, Hostos salió de niño hacia España a hacer sus estudios en Bilbao. Luego se trasladó a Madrid, donde estudió Derecho, aunque no lo terminó. Asistía a muchas conferencias y hacía muchas lecturas, lo que le permitió relacionarse con múltiples disciplinas. Por ejemplo,
en España, él escribió una gran novela, La peregrinación de Bayoán, con lo que muestra que fue un gran literato. Al regresar a Puerto Rico y luego la hoy República Dominicana, a hacer un viaje al sur, también enseñó esas múltiples disciplinas. Por ejemplo, en la República Dominicana, en Santo Domingo, donde fundó la Escuela Normal, donde se destaca como un gran pedagogo, pues también enseñó geografía, entre otras de las disciplinas, y pudo escribir varios libros, o sea, tiene a su haber varios libros de geografía en la República Dominicana. Es bueno subrayar que estos libros fueron escritos para niños. Al partir a Chile, luego de salir de la República Dominicana, también enseñó en el Liceo de Chillán y en el Liceo de Santiago Amunátegui en San Juan. Este liceo fue construido para que él fuera el rector. Este dato es interesante. En Chile sí que enseñó múltiples disciplinas, inclusive la gramática, enseñó música, enseñó también la geografía y la historia. En la Universidad de Chile enseñó Derecho, donde también publicó un tratado de Derecho que es muy importante, fue muy importante en esa época y aún sigue siendo muy importante cuando estudiamos el desarrollo del derecho en América Latina. En Venezuela, por ejemplo, también enseñó en la capital y enseñó economía política, una disciplina que apenas se estaba introduciendo en América Latina. Vemos como Hostos era un polifacético en el área de la disciplina. Era un experto en la sociología, una disciplina que comenzó a enseñar en la República Dominicana y es considerado uno de los primeros sociólogos en América Latina. Allí escribió su tratado de moral, o su tratado de sociología, que incluye el tratado de moral, que es uno de los libros más leídos de Eugenio María de Hostos. Carlos, creo que has hecho una síntesis maravillosa, ¿no? Un recorrido por todas las disciplinas. Todavía podría seguir diciendo, por ejemplo, que también escribió obras de teatro, escribió poesía, escribió cuentos. Crítica literaria. Y sí, crítica literaria también. Max. Saludos. Primero quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes mis pocos conocimientos, más que todo mis preguntas con respecto al quehacer hostosiano. Así que quiero agradecer a los organizadores de esta serie de programas radiales y obviamente saludar al público que nos escucha. El tema, bueno, antes de entrar en el tema del periodismo y Hostos, tendría que hacer una reflexión en términos de las disciplinas académicas y cómo nosotros, particularmente los universitarios, queremos imponer en la realidad esas disciplinas, como si la realidad se pudiera dividir nítidamente en estas disciplinas. Y entonces, simplemente pensando en la vida de un ser común y corriente, como la mayoría de nosotros, decir en qué momento estamos haciendo economía, en qué momento estamos haciendo política, en qué momento estamos haciendo psicología, nos damos cuenta de lo ridículo, en cierto sentido, de estas categorías. Cuando hablamos de las aportaciones de un ser excepcional, como Eugenio María de Hostos, nos damos cuenta también que obra reta estas disciplinas. Y me parece que en este momento en particular, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, cuando estamos, ya la universidad se está dando cuenta que esta organización de la universidad en departamento de psicología, departamento de historia,
está haciendo más un obstáculo al desarrollo del conocimiento humano, eso de nuevo nos hace reconocer el valor de la obra de Hostos, que es casi ajena a o imposibilita un abordaje o dificulta un abordaje desde las disciplinas. En ese contexto, entonces, mi propuesta para este programa sería presentarles 3 ángulos con los cuales podemos comenzar a explorar la relación entre Hostos y el periodismo. La primera sería la pregunta, Hostos fue periodista. Y suena un poco sencilla, no es que suene, es sencilla la pregunta, pero vamos a ver si el tiempo nos permite la dificultad de contestar esa pregunta. Un segundo ángulo que deberíamos explorar con respecto a Hostos y el periodismo es cuáles son sus concepciones, o cuáles fueron sus concepciones del periodismo. Y ahí obviamente se piensa en la moral y el periodismo, pero hay otros momentos en su obra donde él atiende ese asunto. Y por último, es la pregunta un poco obvia, obligatoria, de cuál es la pertinencia de Hostos para las prácticas de periodismo hoy en día. Entonces, posiblemente en otro momento en el programa podamos atender con mayor detalle esas 3 preguntas o esos 3 ángulos o acercamientos a Hostos y el periodismo. Muchas gracias, Max. Sigo todavía pensando en aquellas aportaciones de Hostos que tampoco han sido mencionadas. Por ejemplo, que Hostos escribió un diario durante la mayor parte de su vida, desde que estaba en España casi hasta que murió, ¿verdad? Y eso, pues, la actividad, yo no sé cómo llamarle a la gente que escribe diarios, ¿verdad? Si eso es literatura o si eso es meditación o es lo que sea, pero Hostos tiene un diario, están publicados en sus obras completas e incompletas, y eso es uno de los temas que más duele sobre Hostos, ¿verdad? Que todavía hay obra inédita de Hostos por ahí. Vamos a iniciar entonces una segunda ronda, volviendo con el doctor Carlos Pérez Morales, para que entonces él profundice más en el tema del Hostos geógrafo, y cómo Hostos llegó a la geografía, cuál fue su formación en esa área, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un poco de historia y cómo Carlos llegó a la geografía de Hostos también. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Adelante, Carlos. Sí, es curioso, pero este tema me lo recomendó el doctor Manuel Maldonado Denis para que preparara o trabajara en mi tesis de maestría en el Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe. Como ustedes saben, Manuel Maldonado Denis era un profesor de ciencias políticas que no tenía que ver con la geografía, pero sabía que Hostos había trabajado esta disciplina y quería que se estudiase. En mis investigaciones, pues estuve en contacto con el profesor Julio César López, experto en la obra de Hostos y que en este momento estaba dirigiendo el Instituto de Estudios Hostosianos, y también con nuestro querido don Pepe, José Ferrer Canales. Como don Pepe era como todo el mundo le llamaba, y sabemos que Ferrer Canales era quizás el experto número 1 en la obra de Eugenio María de Hostos. Bueno, cuando empecé mi investigación, me di cuenta inmediatamente que no había mucho escrito sobre este tema. Y ese es el principal escollo que hay para preparar una tesis. O sea, cuando tú preparas una investigación de esa naturaleza, lo primero que debes hacer es buscar la bibliografía escrita sobre ese tema para partir de él. Pero luego, en conversaciones con el profesor Julio César López, me indicó que en el museo de la universidad había una colección de los manuscritos de Hostos
esa colección incluía material de geografía. Pues me dirigí al museo y allá fue una sorpresa cuando vi que había 3 libros de Hostos que Juan Bosch, los cuales Juan Bosch no incluyó en las obras completas de 1939. Esos libros estaban en manuscrito. Si quería uno saber sobre ellos, tenía que transcribirle. Yo tuve la oportunidad de transcribir uno solo. Ese libro se llama La geografía de la provincia de Santiago de Chile, y en el Hostos estudia una geografía excelente sobre esa provincia en Chile. Bueno, con esta oportunidad que me dio Julio César para investigar en el museo, tuve la ayuda también de Vivian Quiles Calderín, que me ayudó en la transcripción de ese libro. Cuando presenté esta investigación como tesis, pues obviamente me dirigió el profesor Julio César López, y fue mi lector de tesis el doctor Ferrer Canales. Como ustedes ven, tuve 2 estrellas ahí como directores de tesis, y como buenos profesores me exigieron lo necesario para que escribiera una verdadera tesis de maestría. También al transcribir el libro me di cuenta que Hostos tenía mucha influencia de geógrafos alemanes, y esto se debía a que Chile importó para su reforma educativa muchos profesores alemanes, más de 300, y estos profesores trabajaban geografía junto con Hostos, por lo cual recibió su influencia. Esta maravillosa influencia ayudó a que Hostos fuera un profesor de geografía muy excelente. Gracias, Carlos. Vamos a Max ahora para que también nos narre, ¿verdad? Esa relación de Hostos con el periodismo a base del esquema que él nos anunció anteriormente en esta segunda ronda del programa. Max. Gracias, Roberto. Entonces, para ayudar al público que nos está escuchando, la propuesta mía era tres ángulos o 3 miradas a la relación Hostos y el periodismo. La primera es Hostos un periodista? La segunda es sus concepciones y prácticas sobre el periodismo, y la tercera serían la pertinencia o impertinencia, pudiéramos decir, de esas concepciones y esas prácticas para el periodismo actual, particularmente ese que se da con la apropiación que se está realizando de Internet. Bien, entonces, para ir a la primera, que es la relación de Hostos con el periodismo, uno hace esa pregunta de nuevo, que es sencilla. ¿Fue Hostos un periodista? Uno diría, pero ¿qué pregunta más descabellada? ¿Cómo es posible? No obstante, cuando uno comienza a estudiar lo que se ha escrito sobre Hostos y su relación con periodismo, uno se encuentra con mucha contradicción. A modo de ejemplo, podemos comenzar con Pedreira. ¿Y por qué comenzar con Pedreira? Porque Pedreira pues, escribe un libro sobre la vida de Hostos, una biografía de Hostos, pero también escribe una historia del periodismo. Entonces, Pedreira como un punto de partida. Y en la obra de Pedreira uno encuentra una contradicción muy peculiar. Por un lado, Pedreira habla comienza su biografía sobre Hostos, Hostos, ciudadano de América. Bien temprano en ese texto, en la página 11, él está haciendo una evaluación de biografías anteriores que se han escrito. Y Hostos, ciudadano de América, es del 1932, y él está hablando de los retos que tuvieron las personas que escribieron biografías de Hostos antes que él,
Y él dice, miren, vamos a entender que esta gente tenía que atender toda la diversidad y lo prolífico de la obra de Hostos. En ese contexto, él dice lo siguiente, lo cito: una veloz ojeada a su biografía nos mostrará la dificultad aludida. Y la dificultad es como los otros biógrafos, los que vinieron antes de Pedreira, no han podido debidamente atender. Y él hace este espantoso resumen de la vida de Hostos. Y aquí viene, esto es de la página 11 de su biografía. Nació en Puerto Rico, hijo de padres puertorriqueños y nieto de abuela dominicana y abuelo cubano. Fue a educarse a España, sirvió en Nueva York a la Junta Revolucionaria, fue periodista en Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Se casó en Caracas con una cubana, educó su familia en Santo Domingo y en Chile, fue conspirador en Saint Thomas y murió en la ciudad primada de América. Ese breve resumen de la vida de Hostos por Pedreira, a mí me asombra mucho, porque si uno presta atención, la única actividad académica, profesional, que él resalta ahí, si uno no considera el ser revolucionario una profesión, sería la de periodista. Entonces uno diría, bueno, si nos vamos a basar en este texto de Pedreira, lo que más Pedreira admira de la extraordinaria obra de Hostos es su labor periodista. Pero cuando uno va a la historia del periodismo en Puerto Rico de Pedreira, obra que creo que se publicó en el 41, pero no lo he podido corroborar, pero es una investigación que termina en el año 1930 del quehacer periodístico en Puerto Rico. Y él dice, entre otras cosas, él tiene esta frase que a mí me conmovió mucho y la cito: tampoco fue Hostos un periodista profesional, aunque en muchas tierras de América fundó, dirigió y redactó periódicos. Esto es en la página 356 de su Historia del Periodismo Puertorriqueño, un libro de 600 páginas, de que él haya llegado a Hostos casi a la mitad del texto, también asombra. Pero además de eso es que esa mención, esa referencia que él hace de Hostos ocurre en un capítulo que se titula El periodismo puertorriqueño en el extranjero. Como que Hostos, desde la perspectiva de Pedreira, no pertenece al panteón del periodismo puertorriqueño, solamente periodismo puertorriqueño en el extranjero. Si entonces decimos, bueno, vamos a buscar otros historiadores del periodismo puertorriqueño a ver qué dicen. Y nos encontramos con la obra el texto de José Romeo, que tiene un libro publicado en el 85, en 1985, que se llama Panorama del Periodismo Puertorriqueño. Y ahí vemos un problema supremamente similar al de Pedreira. Romeo divide su libro en dos grandes secciones, una dedicada al siglo XIX y otra sección al siglo XX. En el siglo XIX, él tiene un capítulo que se llama Surge una generación de próceres y periodistas. Ese es el título exacto de ese capítulo. Y entonces uno diría, bueno, aquí él tiene que atender a Hostos, pero no es así. Y les voy a leer rápidamente de a quién es que él menciona como los próceres y periodistas del siglo XIX del periodismo. En la segunda década del siglo XIX nació una generación de ilustres próceres y periodistas que ocupan además alto puesto en la historia de la literatura y de la política puertorriqueña, un poco atendiendo esta cuestión de dividir la vida o la realidad en disciplinas académicas. Son ellos, y aquí va la lista: Ramón Valdoriotti de Castro, José Pablo Morales, José Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Julio Vizcarrondo, Julián Blanco, Francisco Mariano Quiñones, Federico Asenjo y Ramón Marín. Hostos no está entre los próceres y periodistas en el siglo
XIX. Si uno se queda en esa lectura o para su lectura en este momento en el libro, uno dice, bueno, Romeo, el segundo historiador del periodismo puertorriqueño, tampoco le da mucho valor a Hostos y el periodismo. No obstante, tarde en el libro, el panorama del periodismo puertorriqueño, Romeo le dedica 5 páginas al quehacer periodístico de Hostos. Si uno suma la cantidad de páginas que le dedicó a los supuestos próceres y periodistas del siglo XIX, no llegan a las 5 páginas. De que en cierto sentido él reconoce la aportación del periodismo de Hostos al periodismo puertorriqueño. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con tus correspondidas. Porque todo consigues mi vida con tus correspondidas. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida. Bienvenidos nuevamente a este programa de Hostos desde nuestro tiempo. El tema de hoy es Hostos, geógrafo y periodista. Doctor Carlos Pérez Morales. Me gustaría que ahora Carlos profundizara más en la geografía de Hostos, quizás hablando sobre las aplicaciones que hizo Hostos, o sea, ¿por qué Hostos estudió la geografía, por ejemplo, de la provincia de Santiago de Chile? ¿Qué uso le daba Hostos a estos escritos, a estas investigaciones que él hacía? ¿Qué aplicaciones hacía Hostos? ¿Qué hacía Hostos con la geografía? ¿Para qué la hacía, por ejemplo? Sí, muy bien. Comenzaré diciendo que Eugenio María de Hostos pues enseñó geografía en la República Dominicana, en Santo Domingo, y también escribió algunos libritos, ¿verdad? Recuérdense que fue profesor. Si miramos la obra de Hostos y la vida, sabemos que Hostos no fue un geógrafo profesional. Hostos trabaja más bien la geografía desde el punto de vista didáctico. Él enseña geografía tanto en Santo Domingo como en Chile, pero al escribir sus libros, los mismos tienen una gran repercusión en toda América Latina. Por ejemplo, son utilizados en muchos países y el ejemplo más claro es el ejemplo de Costa Rica, donde el rector de la universidad hace una gran alegoría, podría decir, un estudio, dándole más bien el prestigio que tiene esa obra, la cual es utilizada como texto en muchos países. Bien, en Chile, pues todos sabemos que escribió varias obras. El plan es escribir 5, pero solamente 2 llegaron a publicarse en Chile. La geografía del hogar comienza y todo el mundo dirá, pero ¿qué es esto de la geografía del hogar? Si la geografía se trata más bien del estudio de la tierra. Bueno, pues esto comienza su geografía en el estudio del hogar, porque tienen la oportunidad de esa manera de enseñarle a los niños los puntos cardinales que existen en el hogar o en cualquier sitio. También le enseña sobre el magnetismo de la tierra, la orientación que tienen los hogares, las costumbres que existen en esos hogares y sobre todo los patrones de autoridad que hay en la familia, ¿verdad? De ahí Hostos parte a una geografía del barrio donde describe primero el barrio como tal y luego
va detallando las características de esos barrios hasta que llega también a la geografía de la ciudad. Realmente la geografía de la ciudad yo no he podido estudiar mucho porque tiene muchas partes de ese libro que son ininteligibles. La letra de Hostos realmente no era muy fácil de entender y tenemos esa dificultad. Pero sí sabemos que Eugenio María de Hostos se convierte así en uno de los primeros geógrafos urbanos de América Latina. No he conseguido otro geógrafo en América Latina que escribiera geografía urbana. Tampoco me atrevo a decir que Hostos fue el primero porque la investigación que he hecho no es completamente exhaustiva. Bueno, en Chile, donde realmente es que él desarrolla esa geografía, pues continúa después de la geografía de la ciudad, continúa con la geografía de la provincia. Y como ustedes saben, muchos países están divididos, subdivididos en provincias. Hostos escribe lo que se llama la geografía de la provincia de Santiago. Este es un libro extenso donde hace unos detalles muy impresionantes de la geografía física. Él divide siempre la geografía física de la geografía humana. Describe los llanos, los cuerpos de agua, las montañas, los volcanes, etcétera, que existen en esa provincia. Luego pasa a la geografía humana como tal y estudia la población que vive en esa provincia, destaca a los campesinos, la industria o la agricultura, a las actividades económicas a los que se dedica y también en la ciudad, cómo es esa ciudad, cómo los campesinos, perdón, las residentes de la ciudad que trabajan y los detalles que puede tener la forma, la cantidad que tiene esa población. El libro termina más bien con una geografía del planeta, donde Hostos hace un recuento de los países del mundo y sus principales características. Carlos, la verdad que quedo maravillado, ¿verdad?, de todos esos detalles que tú mencionas, igual que los detalles que trae Max, ¿verdad?, del ejercicio de estas dos profesiones, por llamarle de alguna manera. Yo sé que Max ha cuestionado, ¿verdad?, estas divisiones de disciplina y yo también las cuestiono, ¿verdad? Y Hostos se empeñó, por lo que estoy escuchando, en mezclar cosas, ¿verdad? Y incluso pienso que esa falta de reconocimiento que Max nos informa de que Hostos no aparece como periodista en los libros de la época, en los lugares, ¿verdad? Y es porque probablemente las nociones que tenían del periodismo eran bien diferentes. Hoy día también hay una gran discusión, ¿verdad?, sobre quién es periodista, si el periodista lo que hace es informar, si el periodista lo que hace es hacer opinión, como los columnistas, por ejemplo, o si el periodista es investigador, ¿verdad? Hay muchas cosas en cuanto a esto. A mí me hubiera gustado que esto viviera en la época del internet, porque entonces estaría también en Facebook y estaría en Twitter haciendo cosas. Max, por favor, continúa con tu esquema, que nos interesa mucho. Me alegra mucho lo que acabas de decir, que Hostos hubiese vivido en la época de la internet, porque buscando información, haciendo reflexión para este programa, la idea de Hostos cibernético era una idea recurrente en lo que estaba preparando. La idea de que lo que Carlos menciona de geografía del hogar, como una concepción que rompe con toda esta cuestión de las divisiones, ¿qué es eso de una geografía del hogar? Me llama mucho la atención en el contexto esto de romper con las disciplinas que quieren dividir nuestras vidas en categorías artificiales.
Pero quería volver al asunto de los las dos grandes historias del periodismo puertorriqueño y el lugar de Hostos y por qué son tan problemáticos las contradicciones que encontramos en la obra de ambos historiadores, tanto en Pedreira como en Romeu. Y les quiero proponer, en modo muy humilde, a la audiencia, que debemos considerar para atender esas contradicciones, la polisemia, que es la multiplicidad de significados. Cuando se habla de Eugenio María de Hostos, con mucha frecuencia, la palabra polígrafo, poliformo, o sea, el poli está ahí. Cuando hablamos de Hostos, el poli está ahí. Yo quisiera entonces traer polisemia como uno de los criterios que debemos utilizar al abordar Hostos. La polisemia de Hostos, ¿qué significa Hostos para nosotros? Y la variedad de significados de Hostos. Y en el mismo programa que estamos realizando, tenemos Hostos el geógrafo y Hostos el periodista. Pero además de eso, yo entiendo que parte de la problemática que han tenido estos historiadores de dónde ubicar a Hostos en la historia del periodismo puertorriqueño tiene que ver con la polisemia de Puerto Rico. Y ahí tenemos que vincular la polisemia de Hostos con la polisemia de Puerto Rico, porque yo creo que un gran ausente en la historia de Puerto Rico y un gran ausente en la historia del periodismo puertorriqueño es la diáspora. Podemos definir el periodismo puertorriqueño sin entender la diáspora puertorriqueña, tanto la del siglo XIX como la del siglo XX. Y me parece que esto es el reto que no pudieron atender en ese momento los historiadores que estaban tratando de entender Hostos y el periodismo en ese momento. Además de eso, pues obviamente hay una polisemia del periodismo. O sea, ¿cuáles son los diversos significados del periodismo? Y esa idea de Pedreira de que a pesar de todo lo que hizo Hostos, que me di cuenta, alguien citó en el primer encuentro internacional sobre Hostos de 1989, que Hostos fundó o participó en 116 periódicos. Todavía, ¿cómo es posible que los que estudian la vida de Hostos y la historia del periodismo se cuestionen la relación Hostos y periodismo? Entonces, esta polisemia tanto de Hostos como de Puerto Rico y la polisemia de Puerto Rico, quiero enfatizar de nuevo el valor central o la necesidad de que pensemos de nuevo la diáspora como parte central de lo que es Puerto Rico, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y siglo XXI. Y la polisemia del periodismo. Entonces, eso nos lleva al segundo ángulo, y es una lástima que tenemos tan poco tiempo, de cuáles son las concepciones de Hostos sobre el periodismo. Y uno dice, pues hay que ir a la moral y el periodismo, y es correcto. Me parece que ese es el espacio, el ensayo, donde Hostos con mayor precisión, con mayor cuidado, habla sobre la relación entre periodismo y moral, porque es moral y periodismo, y la relación entre periodismo y poder, periodismo y sociedad, es ahí. Pero buscando información para la participación en este programa, me encontré con un texto de Manuel Maldonado Denis, que mencionó Carlos no hace mucho. Es un ensayo que él incluye en su libro Eugenio María de Hostos y el pensamiento social iberoamericano. Y el ensayo tiene como título Hostos, el periodismo como sacerdocio. Y me emocioné mucho cuando estaba leyendo este ensayo, que es escasamente 2 páginas, porque veo que esa búsqueda que yo comencé, que he llevado varios años un poco por culpa de Orlando Hernández, de que comience con mayor seriedad a buscar la relación entre comunicación o periodismo, si se prefiere, y Hostos, que Maldonado Denis ya había caminado parte de este camino. Entonces, él dice que él en el ensayo
él dice que él comenzó a buscar dónde Hostos aborda sus concepciones de periodismo. Y vuelvo y repito, en moral y periodismo es donde usualmente la gente quiere comenzar. Pero Maldonado nos dice, y estoy citando, la primera mención de Hostos sobre el tema del periodismo, que yo sepa, la encontraremos en su primera obra publicada, La peregrinación de Bayoán, en la que nuestro autor dice, refiriéndose a Bayoán, y aquí cita la obra, uno de los pesares que más le abatieron, refiriéndose a Bayoán, fue que le produjo su falta de recursos que le impedía la creación de un periódico, medio a sus ojos, no solo de conseguir un nombre, sino de llegar a uno de los fines de la vida. Era demasiado amante de la verdad, pero se negaba a someter sus ideas a otras ideas y quería defender la libertad y pedir la justicia y aclamar la verdad sin someter sus opiniones a otro hombre. O sea que en el primer texto que se publica de Hostos ya hay una preocupación con el periodismo. No podemos reducir, que es una tendencia muy atractiva, las concepciones de Hostos simplemente a su texto La moral y el periodismo. Carlos, quisiera que pudieras abundar un poco más sobre ese interesante tema de que Hostos, la geografía, pues cubría tantas áreas, ¿verdad?, de la vida. ¿Cuán importante era para Hostos también el elemento geográfico? En una ocasión, hace muchos años, en el 2013, yo estuve en el municipio Eugenio María de Hostos de la República Dominicana. Allí me contaron muchas historias que uno no sabe, ¿verdad?, si son reales o son leyendas o cosas por el estilo, de que Hostos pasó por ese lugar, iba en un tren y hubo una inundación y las vías del tren quedaron bajo el agua, una cosa así, y hubo que esperar que el agua bajara y Hostos se sentó debajo de una ceiba y entonces empezó a hablarle a los campesinos allí sobre economía y sobre el desarrollo económico. Entonces les decía que él lo que le estaba mirando allí era una geografía exuberante, una tierra bien productiva, y eso era bien importante, que ellos deberían ponerse a desarrollar ese lugar porque tenían las bases económicas, las bases en la tierra, ¿verdad?, para una economía productiva. A mí eso es lo que me sugiere, ¿no?, es que Hostos quizás miraba la geografía también en términos económicos, en términos de desarrollo, porque el desarrollo económico era como un requisito, vamos a decir, para un desarrollo social, ¿verdad? Y no sé si en las nociones que tú entiendes de la geografía en Hostos estaba ese propósito también detrás de que estudiar la geografía era una forma de estimular o mirar el desarrollo económico de un lugar, de una provincia o del país entero. No sé si podría... Antes de contestar la pregunta de Roberto, voy a hacer un planteamiento que debemos tener siempre pendiente cuando se estudia la geografía en Hostos. Hostos no fue un geógrafo profesional. Hostos se distinguió más bien como profesor de geografía, lo que no lo convierte en un geógrafo profesional. Ahora sí, es uno de los impulsores, de los primeros que escribe geografía científica en América Latina, porque la geografía anteriormente, antes del siglo XIX, se consideraba solamente una geografía descriptiva, sin elementos científicos, sin seguir ningún método. Contestando la pregunta, la geografía se trata de una disciplina que es global, que es interdisciplinaria, que es holística. La geografía no solamente describe y estudia la parte física de la Tierra, sino que en la geografía humana, bueno, ahí en la geografía de la Tierra, por ejemplo, cuando se estudia eso, hay que estudiar la geología y hay que estudiar la hidrología y muchas disciplinas que son propias de la geografía física, pero cuando estudiamos la geografía humana, ahí nos vamos
bastante profundo, porque tenemos que estudiar la población del país, la localización del país, el tamaño del país, las interrelaciones sociales que se dan en ese país, la economía de ese país, cómo funciona, la política de ese país y una serie de disciplinas para darle a la geografía esa disciplina holística que le brinda la geografía científica de la que Hostos es un precursor en toda América Latina. Volviendo a las influencias de Hostos, hay que tener en cuenta la llegada de esos cientos de profesores alemanes a Chile. Es en Alemania, precisamente, en el año 1874, cuando comienza realmente la geografía científica. Por lo tanto, Hostos se pone en contacto con las corrientes más recientes de la geografía. Es por eso que sus estudios sobre la geografía están escritos de forma científica. La mayor parte de ellos son para niños, pero hay otros, por ejemplo, ese mismo de la geografía de la provincia puede ser utilizado con adultos. La descripción del terreno de la provincia es hecha bien detalladamente. Además, en ese libro hay una aseveración de Hostos, la cual es muy actualizada. Hostos dice que cuando comemos fruta, legumbres del suelo, debemos botar las cáscaras para fertilizar el suelo. O sea, esto es un reciclaje, más bien que plantea Hostos. Y como los fertilizantes en esa época eran muy escasos, la idea de Hostos es extraordinaria. En cuanto a la geografía también de América Latina, en América Latina podemos decir que le ayudaron mucho los viajes que hizo, las descripciones de los países o de los accidentes geográficos en esos países que visitó. Por ejemplo, si tomamos la descripción que él hace de la bahía de Guanabara en Brasil, es una descripción extraordinaria geográficamente. Tiene todos los elementos modernos para que sea una disciplina como tal. Esa es un área que no se ha estudiado mucho, precisamente la estadía de Hostos en Brasil. Solamente conozco un estudio que hizo don Pepe Ferrer Canales sobre este asunto. Bien, vamos a hacer la segunda y última pausa antes de pasar al tercer y último segmento de este programa de Hostos desde nuestro tiempo, Hostos, geógrafo y periodista. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer y último segmento del programa de Hostos desde nuestro tiempo, dedicado a Hostos, geógrafo y periodista. Contamos hoy con la participación del doctor Maximiliano Dueñas Guzmán en el tema del periodismo y con el doctor Carlos Pérez Morales en el tema de la geografía. Volvemos a Max Dueñas, quien nos planteó un esquema y creo que nos falta la tercera parte de ese esquema en la explicación. Adelante, Max.
Gracias, Roberto, pero tengo que reaccionar a lo que nos acaba de decir Carlos porque me fascinó. Si tengo bien lo que él dijo, eh, Austin no es un profesional, no es un geógrafo profesional. Fíjense en cómo eso es casi exactamente el fallo de Pedreira, que Hostos no es un periodista profesional. Y entonces Carlos acaba de decir, no es un geógrafo profesional, pero fue de los primeros geógrafos científicos. O sea, esa ambivalencia o contradicción, si ustedes quieren, se repite con la geografía que tenemos en el periodismo. En la intervención anterior que hice, antes de que Carlos nos hablara de Hostos, el geógrafo, profesional o no profesional, había hablado de polisemia y polisemia, quería aterrizarla un poco, es la multiplicidad de significados, esa multiplicidad de significados que Hostos tiene y todo este debate en torno a Hostos, si Hostos es suficientemente revolucionario o si no es suficientemente revolucionario, como parte de esa polisemia, si debemos recurrir a Betances en vez de Hostos como parte de la polisemia de Hostos. Y que yo entiendo también es esa polisemia, esa multiplicidad de significados en torno a Puerto Rico, que es más polisémico que esa famosa frase Estado libre asociado. Y, y el periodismo, o sea, ¿qué es el periodismo? Si es una actividad que la ejercen personas que han pasado por un programa oficial de preparación o si cualquier ciudadana que quiera pueda ejercer el periodismo. Yo creo que de nuevo la obra de Hostos nos invita a explorar, el quehacer de Hostos nos invita a explorar la polisemia en las tres instancias y de nuevo quiero enfatizar, añadirle el elemento de la diáspora como algo central en la polisemia, particularmente de Hostos y de Puerto Rico, cómo definimos, cómo entendemos, cómo conceptualizamos. Quería volver un momento al ensayo este breve de Maldonado Denis, que comienza con la peregrinación de Bayoán, pero hace referencia a dos otras instancias donde Hostos aborda qué es el periodismo. Y él menciona un trabajo del 1866 donde Hostos hace una búsqueda etimológica de las raíces de la palabra sacerdocio, porque en su ensayo Moral y Periodismo, él utiliza el sacerdocio del periodismo. Y Maldonado Denis nos convoca a mirar ese otro texto de Hostos para entender qué es eso del sacerdocio del periodismo, que muchas personas pudieran interpretar como algo que queremos que es un sacerdote en el sentido católico. No es así. Es un sentido, un significado mucho más amplio de cuál es el compromiso de la persona que quiera ejercer el periodismo. También Maldonado Denis nos hace referencia a un artículo de Hostos en Argentina, donde Hostos está hablando del periodismo en la Argentina, en ese momento, y hablando de la polisemia del periodismo del siglo XIX. ¿Qué significaba el periodismo en Puerto Rico y en Cuba? Entidades que buscaban su independencia política de países o sociedades o culturas donde se había logrado una independencia política y el periodismo por ende tenía otros significados. Y yo creo que ahí entonces también hay otras pistas para explorar, para investigar con respecto al periodismo, a la relación periodismo y Hostos y a las concepciones que tenía Hostos del periodismo en el contexto de Puerto Rico y en el contexto de países que habían logrado su independencia o algún grado de independencia política en ese momento.
Carlos Pérez Morales, vamos a escucharte en este primer turno de la tercera y última ronda. Adelante. Sí, antes de continuar hablando sobre Hostos y la geografía, me gustaría hacer unos comentarios sobre las palabras de Max. Yo personalmente creo que no es tan importante el debate si Hostos era un periodista realmente o no. Yo creo que más importante es el contenido de sus escritos. Bueno, en relación a Hostos, siguiendo con la geografía, él integra otras materias al estudio de la disciplina. Por ejemplo, en Caracas, Hostos introdujo la economía, el estudio de la economía política, ¿verdad? La economía política él la incluye dentro de la geografía también. Son muchas las disciplinas que él incluye para analizar los accidentes geográficos. Y esto es lo que le permite hacer una geografía holística, como realmente él dice, hasta llegar a la geografía patria, que es la más importante para él, pero también hacer un intento de llegar a la geografía mundial, que es necesaria enseñarle. Lamentablemente en Puerto Rico, sobre todo en los primeros y los últimos grados, bueno, en los grados de enseñanza en la escuela, la disciplina de la geografía ha desaparecido, aparece más bien diluida dentro de algo que se llama los estudios sociales, pero no aparece como una disciplina en sí separada, aunque algo se enseña. Desconozco también qué requisitos tienen que tener los maestros, ¿verdad?, para enseñar la disciplina. Es ya en la universidad donde aparece, en la facultad, en los estudios de ciencias sociales, aparece la geografía ya como una geografía científica. En Puerto Rico pues tenemos el honor de tener, o la gracia de tener un departamento de geografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el cual prepara a nivel de bachillerato a geógrafos en Puerto Rico para que luego estudien, sigan estudios graduados en otras materias. Si lo hacen en geografía, tienen que marcharse a Estados Unidos, a Europa, porque aquí no se da esa disciplina en un grado mayor. O, por lo tanto, también pueden acceder a otras materias. Bien, siguiendo con la cuestión del tema de Hostos y la geografía, me voy a permitir hacer un comentario sobre mi libro, porque la investigación de maestría está publicada, y es que por primera vez la Facultad de Ciencias Sociales y sus estudiantes celebraron el año pasado un Congreso Nacional de Geografía al que titularon Eugenio María de Hostos. O sea, Congreso Nacional de Geografía Eugenio María de Hostos, donde participaron geógrafos internacionales y nacionales. Hubo una destacada participación de la doctora Marisa Barreto, quien es oceanógrafa, más sin embargo también es geógrafa, porque ha enseñado la geografía. Es un caso muy parecido, porque la oceanografía obviamente pues tiene muchos accidentes geográficos, de los cuales hay que estudiar. Hoy día la doctora Barreto está dedicada a los estudios de la erosión en Puerto Rico, especialmente los efectos que tuvo sobre la erosión de las playas el huracán María. Bueno, siguiendo a Hostos, yo creo que trazó la pauta para que sigamos estudiando la geografía científica. El impacto de su obra en América fue notable. El uso de los textos de Hostos en la geografía en la República Dominicana duraron 30 años. O sea, un país donde se tienen 30 años de estudio de la geografía en los textos de Hostos, es porque la influencia de Hostos en esa disciplina pues fue
excelente. Bien, gracias Carlos. Vamos entonces a las dos rondas finales del programa con el doctor Maximiliano Dueñas Guzmán, que creo que todavía tiene pendiente el tercer punto de los propuestos, ¿verdad? Porque esto se ha desarrollado de una manera dinámica y sumamente interesante, ¿verdad? Porque ha habido interacción entre el periodismo y la geografía, algo que Hostos hubiera aplaudido enormemente, ¿verdad? Así que Max, adelante en tu último turno. Gracias, Roberto. Me agradó la reacción de Carlos a lo que estaba diciendo yo sobre el periodismo y la pregunta si podemos decir que Hostos fue un periodista, porque él tiene una respuesta, él dice, vamos al contenido, pero eso nos remite a la cuestión de la polisemia, esa pluralidad de significados y la pugna de cuáles significados le vamos a adjudicar a Hostos el periodismo. Así que gracias, Carlos, por asumir, por tomar una postura y decir, así es como lo vamos a definir, vamos a mirar su obra. Bien, entonces, para recordarle al público que nos escucha, la propuesta mía era que miráramos la frase Hostos y el periodismo desde tres ángulos. La primera era si Hostos se puede considerar periodista. Y ahí miramos la obra de Pedreira y la obra de Romeo en cuanto a la historia del periodismo puertorriqueño y cómo ambos autores incurren en contradicciones. La segunda eran las concepciones de Hostos sobre el periodismo. Y si nos vamos a limitar a su texto La moral y el periodismo, o como nos propone Maldonado Denis, que la busquemos desde la primera obra publicada y a través de toda su obra, que me parece que es lo correcto. Y aquí estaría el reto para las investigadores del periodismo en el planeta y los que estén interesados en su manifestación caribeña y particularmente puertorriqueña, de cómo debemos entender las concepciones de Hostos con respecto al periodismo y no simplemente limitarlas a su ensayo de la moral y el periodismo. Entonces, el tercer ángulo que quería compartir con la audiencia que nos escucha es la pregunta de cuál es la pertinencia hoy en el momento en que hemos apropiado en formas muy diferentes los diferentes instrumentos que nos permite el Internet. Y aquí tendría dos ideas que quería compartir con ustedes. Y la primera idea yo sé que va a incomodar un poco al anfitrión del programa, pero a mí no me importa. Y sí me importa, pero voy a pedir disculpas. Y es que creo que un texto para iniciar una reflexión en torno a la pertinencia de Hostos periodista o el periodismo hostosiano, si ustedes prefieren, sería el libro de Roberto Mori González con el título Hostos insepulto, ensayos en la búsqueda de la utopía inconclusa. Porque a mí me parece que en este texto se abordan muchos de los temas con los cuales Hostos reflexionó en sus diferentes prácticas, particularmente, obviamente, para la época nuestra. Me parece que sería un buen punto de partida. El segundo texto que me parece que es necesario para esa reflexión, para esa pregunta, ¿cuál es la pertinencia del periodismo hostosiano? Ya un poco dándole la razón a Carlos Pérez, que sí hay algo que se puede llamar
un periodismo ostosiano con unas características, y como creo que lo diría también Maldonado Denis, unas características muy particulares, muy bien definidas de lo que es periodismo ostosiano, como él lo practicó, él lo conceptualizó y lo practicó, que sería el texto, no sé si es su último texto, aquí necesito la ayuda de Roberto y Carlos, sobre la Liga de Patriotas. Yo no sé si ese fue su último texto, pero en ese texto, Hostos tiene presenta una concepción muy particular de del periodismo, una que si uno estudia la historia de Puerto Rico, uno ve repetida en la división de educación de la comunidad, la famosa DIVEDCO, que era la necesidad de autodependencia, no dependencia de los poderes externos, bien sea el poder del gobierno local o el gobierno de los Estados Unidos, de que las soluciones tenían que venir de la reflexión y el quehacer de la comunidad propia. No era lo que venía de afuera, era la comunidad, que es esta idea que es central a la división de educación de la comunidad, ese proyecto de los años 50. Y la idea que entonces él tiene en la Liga de Patriotas, que él presenta 4 fundamentos para la Liga de Patriotas. 3 de ellos, a mi entender, son sobre educación particular. La enseñanza de la alfabetización, pero también el uso de la palabra, de la oralidad para enseñar a las personas que no tenían dominio todavía de lo escrito. Él tiene 3 con respecto a educación, y el cuarto es el periódico. El periódico como un elemento de educación, el periódico o el periodismo como un elemento de ejercer poder social, no poder político, como él lo llamó, sino el periodismo como una forma particular de poder social. Y con esto termino. Gracias, Max. Interesante. Esto ha sido como un descubrimiento, ¿verdad? Porque esperábamos un programa más cuadradito, así como la geografía por acá y el periodismo por otro lado, pero ha resultado algo, ¿verdad?, bastante diferente. Vamos al último turno del doctor Carlos Pérez Morales. Lo que me gustaría un poco sugerirle, aunque él, ¿verdad?, tiene libertad para otras cosas, es cómo me llamó mucho la atención lo que él mencionó de que la geografía no forma parte, ¿verdad?, de los currículos en el nivel preuniversitario y o sea, cómo desde el punto de vista de Hostos esto no, o sea, esto no es lo que Hostos hubiera querido, o sea, ¿qué es lo que, cuál sería tu propuesta en términos de un currículo que tenga más influencia hostosiana a nivel preuniversitario, donde la geografía tenga una mayor injerencia de forma directa, ¿verdad? ¿Cuál sería la importancia de esto? Sí, cómo no, Roberto, yo creo que la importancia de la enseñanza de la geografía en los niveles escolares es para relacionar temprano a los estudiantes con el estudio de la geografía. La propuesta que yo haría es que el Departamento de Educación incorpore los estudios geográficos a su currículo. No sé si tendrá que reducir pues, materias de enseñanza o ampliar el tiempo, cosa que lo veo difícil, pero es esencial que se enseñe la geografía en el sistema escolar. Eso se hace en todos los países. Desconozco la razón por la cual en Puerto Rico no se hace, no se enseña la geografía.
quería puntualizar otra vez que Hostos fue un precursor de la geografía moderna en América Latina. Bueno, hemos visto que ha sido precursor de múltiples disciplinas de las ciencias sociales en América Latina, pero tengo que puntualizar el estudio de la geografía debido a que esta materia es poco estudiada, es poco divulgada. Y esto pues contribuyó mucho a su divulgación, sobre todo en América. Que yo sepa, ya que su expediente universitario está desaparecido, pero que yo sepa, Hostos no tomó cursos de geografía, pero sí en una lista de los libros que hay en su biblioteca encontramos que sí hay algunos libros sobre geografía que supongo que utilizó como base para la enseñanza de la geografía. Tenemos que reconocer el que Hostos sea un precursor de la geografía en América Latina, porque esto es importante no solo para los pueblos que comprenden la América Latina, obviamente incluyendo a Puerto Rico, pero su influencia la debemos estudiar particularmente aquí en Puerto Rico. Desgraciadamente, la obra de Hostos se conoce muy poco en muchos países. Por ejemplo, en República Dominicana es muy citado por la población, demasiado. Pero cuando hablas con las personas, ves que solamente conocen las citas más importantes, pero en realidad desconocen la obra de Hostos, la mayoría de las personas. No me estoy refiriendo, ¿verdad?, a profesores universitarios que sí han estudiado y han hecho grandes contribuciones a la obra de Hostos, al estudio de la obra de Hostos. Pues bien, en relación a lo que Max dice, siempre tengo algo de reacción. Quería preguntarte, Max, si una persona escribe ensayos en un periódico con alguna frecuencia, ¿se consideraría periodista? Desde mi punto de vista, no. Más bien un ensayista que publica Yo tengo mucho respeto por el oficio del periodismo y pues quisiera escuchar tu punto de vista también. Si me permite intervenir, Carlos, yo sí, pensaba claro. abrir una segunda ronda, una última ronda corta, ¿verdad? Como para redondear las ideas. Me parece que tu sugerencia es muy buena porque se produce un diálogo, ¿verdad?, en este sentido. Así que pues vamos a como 2 minutos cada uno antes de cerrar para que no se nos alargue mucho el programa. Adelante, Max. Roberto, me la has puesto difícil porque Carlos me hizo una pregunta y tú un poco creo que me estás diciendo que la ignore y yo no la voy a ignorar. Por encima del respeto que uno tenga tanto al geógrafo profesional como al periodista profesional, yo creo que uno debe tener un respeto por la relación geografía y sociedad y periodismo y sociedad. Y para mí, creo que eso es una de las aportaciones del periodismo hostosiano. Voy a hacer referencia de nuevo yo sé que va a incomodar al anfitrión del programa y lo siento mucho por él, de su texto Hostos Insepulto, porque tiene un capítulo que se llama La Universidad del Caribe, donde él está haciendo una reflexión de la pertinencia del pensamiento hostosiano y la relación educación y poder, no poder político, como lo definía Hostos, sino poder social. Y de nuevo, el periodismo y el poder social. Y el periodismo como un espacio de educación, un poco de nuevo atendiendo la pregunta de Carlos. Cuando Hostos plantea en la Liga de Patriotas 4 elementos para el desarrollo del Puerto Rico de ese momento, plantea educación y periodismo,
Entonces, a mí me parece que entonces ahí hay que hacer un vínculo muy estrecho entre lo que es, lo que pensamos debe ser la educación para la ciudadanía, el periodismo para la ciudadanía. Y yo creo que ahí hay muchas lecciones en los escritos de Hostos. Para terminar, un poco hacerme eco de las palabras de Roberto Mori y otras personas que han abordado el pensamiento de Hostos, no para endiosar su pensamiento, sino para ver en qué medida nos permiten atender los múltiples retos que tenemos en este momento. Yo creo que ahí hay mucha pertinencia. Max, ya que me aludiste personalmente, me gustaría, en ese libro mío que citaste, hay una cita que yo hago de la Liga de Patriotas donde él habla de los periódicos, ¿verdad? Y él dice que habría que hacer como un periódico de la Liga de Patriotas porque los otros periódicos para eso no sirven, o sea, como que los ignoran, y esa ha sido nuestra realidad, ¿verdad? O sea, cuando tú estás hablando de desarrollo local, que es el término que se usa ahora, ¿verdad? Hablando de la polisemia, desarrollo local o desarrollo comunitario, y de nuevo la geografía, ¿verdad? Porque lo local hace referencia a la geografía y lo comunitario hace referencia a la geografía porque es un área delimitada, específica, ¿verdad? Donde se desarrolla, y es lo que Hostos según me contaron allá en Santo Domingo, recomendaba en aquel lugar remoto allá en donde se fundó el municipio de Hostos, de un desarrollo local, ¿verdad? Y él les hablaba de eso. Entonces, los periódicos de la Liga, dice que habría que hacer periódicos de la Liga, cosa que han hecho muchas organizaciones que tiran boletines y tiran esto, lo otro, y eso otra dimensión del periodismo que no hemos abordado, ¿verdad? Y que pues no vamos a abordar en este programa, pero hay muchas organizaciones políticas y de diverso tipo que no confían en los periódicos, lo que llaman algunos los periódicos corporativos, ¿verdad? Que son propiedad de corporaciones como El Nuevo Día y Primera Hora, etcétera, que pueden tener sus propios intereses, que a lo mejor no les interesa publicar las columnas o los ensayos de gente de los barrios, de los sectores más oprimidos, de los grupos feministas, de los grupos gay, no sé, de lo que sea, ¿verdad? Entonces esto nos trae obviamente a Hostos a nuestro tiempo, ¿verdad? Es que literalmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es un poco plantearnos ese planteamiento tuyo final, ¿verdad? Que has hecho recordando, ¿verdad? Lo que Hostos escribe sobre los periódicos en la Liga de Patriotas, me parece que es de una pertinencia increíble en nuestros días, ¿verdad? O sea, y te agradezco ese hecho. Mira, antes de darte, de permitirte un comentario final, vamos a hacer dos comentarios bien breves, uno de Carlos y uno tuyo, antes de cerrar, para que cada cual diga lo último que quiere decir sobre esto en poco tiempo. Carlos. Sí, es lástima, por la limitada del tiempo uno no ha podido hablar todo lo que quisiera, pero no quiero cerrar esta intervención sin mencionar que Hostos pues fue el creador de un método al que llamó concéntrico en la República de Chile. Este método consistía precisamente como ir enseñando las materias gradualmente según el desarrollo de la educación del niño. Haciendo una analogía, se puede representar como cuando uno tira una piedra a un cuerpo de agua, ya sea un río o un lago, y las ondas que se esparcen en forma concéntrica saliendo del sitio donde cayó la piedra, ¿verdad? Pues así era que Hostos concebía la educación. Y esto parece muy bien logrado
en el libro de geografía que sale en 1939. Lamentablemente, el método concéntrico fue descontinuado en Chile un año después de su implementación. O sea que tuvo muy poco tiempo de vigencia, pero hay evidencia de profesores alemanes, hay escritos de los profesores alemanes que estaban en Chile, que era el mejor que se había utilizado. Desgraciadamente, parte de la reforma educativa de Chile, pues eliminaron el método concéntrico. Haciendo pues un resumen muy corto, muy breve sobre lo que he dicho aquí, pues se distinguiría que Otto realmente lo que fue un profesor de geografía, y que esa geografía era la geografía moderna, que es más bien la geografía científica como tal. Él contribuyó en múltiples disciplinas, pero complementó la enseñanza de la geografía con sus múltiples lecturas profesionales y también con sus múltiples viajes a través de toda América y de Europa. Les invito a que continúen el estudio de la geografía. Gracias. Gracias, Carlos Pérez Morales. Creo que ha sido fantástico. Acabas de lanzar una provocación que no voy a aceptar, porque si no estamos aquí una hora más, ¿verdad? De cómo los intentos de Hostos de hacer cosas en diferentes lugares fue coartado de manera a veces brutal, incluyendo expulsión del país y todas estas cosas. Hostos fue expulsado prácticamente de República Dominicana y casi invitado a salir de Chile, ¿verdad? O sea, es una cosa triste, ¿verdad? Pero eso le pasa a gente que cuestiona, que propone cosas diferentes. Bueno, dejamos eso para la próxima ocasión. Max, tu comentario final, por favor. Haciendo un brinco atrevido Muy bien, me encantan los brincos atrevidos. Lo concéntrico que nos hace referencia, Carlos, a lo centrífugo. Si utilizamos Hostos como idea centrífuga de ir más allá de lo que entendemos, es el periodismo profesional. Si tomamos la obra y el quehacer de Hostos para ser centrífugos con respecto a lo que es Puerto Rico y lo que es hacer política y lo que es poder, esa idea de él de poder social, me parece que ahí lo terminaría para dejarlo en un vínculo entre la geografía y esa idea de geografía del hogar. ¿Qué es eso de geografía del hogar? El poder en el contexto del hogar y en el poder en el contexto de la sociedad y el poder en el contexto del Caribe. Y ahí atravesar todo esto con la diáspora como idea centrífuga. Muy bien. Bien, gracias Marc, gracias Carlos. Yo creo que este ha sido uno de los programas más dinámicos que hemos tenido en esta serie. Le agradezco enormemente su disponibilidad, ¿verdad? Y para participar de este programa. Y a los radioyentes los que nos están escuchando, le agradecemos mucho la atención. Y muchas gracias. Y nos seguiremos escuchando. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.